Estamos grabando, por favor, no digan cosas inconvenientes. Bueno, gracias Ana por venir. Ana, cortito voy a hacerlo. Ha sido secretaria de jefatura de primaria, secretaria de jefatura, ahí nos conocimos, después secretaria de jefatura de región, después inspectora, no sé si el cargo era inspectora presumariante o era inspectora... Al principio era inspectora presumariante. Y después, no sé, inspectora, no sé qué. Delegado de la Dirección de Legal y Técnica. Bien. Y sobre todo una gran compañera de trabajo durante muchos años. Los 18 años que yo estuve de inspector, tuve la suerte de tenerla siempre cerca y cualquier cosa que consultara, bueno, igual que ahora, cualquier cosa que hiciera falta, ella estaba ahí, no para solucionar el problema, sino para enseñarnos cómo se resolvía. Que era lo que hacía siempre, porque primero ha sido maestra, docente, ¿no? Así que... 40 años, sí. Así que bueno, la idea ya la hablé con ustedes. Ana va a exponernos un rato, vamos a tratar de compartir pantalla. Otro rato salimos y volvemos a entrar para preguntas. Otro rato para otra parte de exposición, otro rato para preguntas y basta, porque no la exprimimos más. Así que vayan anotando, sabe Ana que acá hay gente que concursa para secretaria, para directora de primaria y de secundaria, para inspectora de primaria, secundaria y psicología, y hoy nos visita Horacio también que concursa para jefe de área de superior, que le avisé y dijo sí, voy. Vale, avisé hace 5 minutos y dijo sí, voy. Así que están todo acá, todo el mundo ansioso esperando escucharte. Así que bueno, todas y todos tuyos. Bueno, esperamos un poquito más a que se sigan conectando. ¿Cómo querés que hagamos? Empezamos. Todos sabían que eran las 2 de la tarde. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar hablando de justamente lo que es la escuela, ¿sí? Sabemos que la escuela ha sido una creación, digamos, de la modernidad. Pensemos que la escuela, desde la edad, o sea, si bien tenemos antecedentes históricos de escuelas, no tenemos las características que nosotros venimos teniendo de la escuela hoy. La escuela ha sido pensada durante la modernidad como una proyección de todo lo que era la política de un Estado. Digamos, el Estado justamente baja a través de su política educativa justamente en lo que es la institución escuela. Hoy en día tenemos una institución escuela que está pensada más que nada justamente en función de lo que fue en la propia modernidad la escuela. O sea, nosotros seguimos teniendo una estructura escolar desde la organización, desde la distribución de los bancos, desde todo lo que es la escuela. Tenemos, digamos, una gran distancia con lo que es la realidad y lo que demanda la realidad actual. La escuela necesita una modificación, la escuela necesita ser repensada, pero hasta el momento no se ha encontrado otro formato diferente que la permitiera sustituir. O sea, si bien se han encontrado distintos formatos de distribución de bancos, de distintas... Seguimos teniendo el mismo tipo de escuela que fue pensada hace 100 años. Es decir, la escuela necesita tener un cambio y los cambios necesitan darse no solamente desde una infraestructura, una distribución de un banco, porque pongo una mesa redonda con los alumnos, no voy a cambiar la estructura dialógica con esos alumnos, ni va a cambiar el contenido del diálogo, sino que simplemente voy a establecer un cambio que no forzosamente va a ser sustancial. En los últimos años, estoy hablando de los últimos 50 años, la escuela ha tenido que realizar cambios, pero cambios desde el punto de vista
digamos, a los golpes, digamos, por las propias situaciones que se iban presentando en las instituciones educativas. Yo creo que si no se hubieran dado situaciones de vulnerabilidad de derechos, violencia institucional, padres pegándole a los docentes, quizás la escuela no estaría planteándose tantas cuestiones como se viene planteando en los últimos tiempos. Los cambios sociales han sido vertiginosos y las escuelas no logran cubrir en este momento la demanda social. La escuela no está a la altura de las circunstancias, porque los docentes tampoco estamos a la altura de las circunstancias, y porque los cambios que se esperaban desde el sistema educativo no han sido lo suficientemente prontos como para poder atender todas estas circunstancias que se fueron dando en la sociedad. Ustedes piensen que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un estatuto del docente que es del año 1987. Un estatuto del docente que lógicamente requiere cambios. Tiene un gran estilo jurídico y por eso ha logrado sobrevivir a las diferentes reformas educativas. No vamos a encontrar en el estatuto del docente que se hable de módulos, no existen, estamos hablando de horas cátedra. Es del año 87. Incluso hay determinados procedimientos que resultan lentos porque justamente requieren de una transformación. Estamos hablando de trámite de abandono de cargo, una intimación por incompatibilidad, y vemos que el estatuto del docente se ha quedado un poquito atrás en cuanto a los procedimientos. Es como que el estatuto va abajo en bicicleta y la realidad va por arriba en avión. Es como que no es lo mismo. Si ustedes piensan que, por ejemplo, en Cava tenemos un estatuto del docente que es del año 2012, entonces, evidentemente, vemos que los trámites, por ejemplo, de abandono de cargo, son mucho más ágiles que en la provincia de Buenos Aires. No con eso estoy diciendo que el estatuto de Cava sea mejor, sino que está actualizado por el tiempo. A mí, por ejemplo, particularmente, me gusta más el estilo jurídico que tiene el estatuto del docente de la provincia que el estatuto de Cava. Pero estamos hablando de estilo jurídico, pero tenemos que tener en cuenta de que hay normas que requieren ser modificadas. Evidentemente, ahora voy a poner el Power, como para que ustedes lo vayan viendo. Poné compartir pantalla. Sí, ahora voy a poner compartir pantalla. Ah, dice que vos me lo deshabilitaste. En realidad no lo hice, pero tampoco sabría cómo te lo habilito. Mira, lo habilitas así, Sergio. Viste que al lado de ahí donde está compartir pantalla te debe aparecer como un escudito que es de seguridad. Entra ahí y ahí en una partecita creo que dice compartir pantalla y le tenés que dar clic. A ver ahora, Ana. A ver. Ahora sí. ¿Minimizo? Y ahí apareció la invitación. Eso es tuyo. Sí, ya sé. Estamos todos. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Este de acá, ahí está. Espera que voy a correr para que no me tape el... Bien, lo voy a correr ahí. Bueno, estaba diciendo que la institución escuela fue pensada para mantener el statu quo de una sociedad o para lograr imponer de alguna manera determinadas transformaciones sociales, políticas y económicas. El espacio educativo siempre es un espacio político, pero cuando hablamos de espacio político no nos referimos a político partidario, estamos refiriéndonos a un espacio político institucional. ¿Por qué hablamos de un espacio político institucional? Porque justamente nosotros dentro de la escuela, cada acto que realicemos dentro de la escuela es un acto político. ¿Qué digo acto político? Simplemente el hecho de el tono que pueda utilizar con mis alumnos, el trato que pueda tener con mis pares,
el trato que tenga con los padres, el trato que tenga con... cada uno de nuestros actos son actos políticos, porque justamente nos están indicando qué tipo de relación política estamos instaurando dentro de ese espacio educativo. En realidad nosotros no tenemos o no aspiramos y no queremos tener escuelas que sean político-partidarias, pero sí escuelas donde existan prácticas democráticas que permitan la participación de todos, que permitan la verbalización de opiniones, que permitan la integración, que permitan la inclusión y que permitan justamente entender la fundamentación de cada una de las medidas que se toman dentro de la institución. Fíjense ustedes que yo les puse en pantalla cómo se va generando el sistema educativo argentino. Desde lo normativo, nosotros tenemos una cierta jerarquía normativa. Nosotros en la base de nuestra pirámide jurídica tenemos a la Constitución Nacional. Una Constitución Nacional que fue sancionada en el año 1853, que va a consagrar en el artículo 14 el derecho de enseñar y aprender, que va a consagrar en el artículo 5 que cada una de las constituciones provinciales va a garantizar la educación primaria. Tenemos que tener en cuenta de que en la nación argentina no tenemos una única constitución, sino que tenemos además una constitución nacional y una constitución en cada una de las provincias. Y por este artículo 5 y en función del carácter federal de nuestra forma de gobierno, cada una de las provincias también tiene su propio gobierno y tiene su propia constitución. A su vez, el artículo 75, inciso 19, establece que es potestad del Congreso, ¿sí?, sancionar todo lo que esté vinculado con las leyes educativas, para lograr la unidad nacional, promover valores democráticos, la igualdad de oportunidades, y también nos habla de garantizar la igualdad, la gratuidad y la no discriminación. A ver si puedo ir a la siguiente. Cuando tenemos esta Constitución Nacional en el año 1853, nosotros necesitábamos una Ley Nacional de Educación. La primera Ley Nacional de Educación que tuvimos fue durante la época de Roca, que fue la Ley 1420. Pero ¿a qué nos remontaba este tipo de ley? O sea, nos hablaba de una homogeneización, es decir, lo que se pretendía era que todas las trayectorias que realizaran los alumnos fueran trayectorias lineales, es decir, todos cumplieran en el mismo tiempo la misma cantidad de trayectos, o sea, el trayecto tenía que ser igual para todos, en igualdad de tiempos, y como si todos los chicos fueran iguales. Es decir, se tendía justamente a esto, a lograr la homogenización del sistema educativo. Evidentemente, nosotros ya no podemos pensar escuelas como de la época de Roca, sino que evidentemente hubo cambios de paradigmas que hicieron que el sistema educativo tuviera que ser repensado. Hoy en día no hablamos de trayectorias lineales, hoy en día hablamos de trayectorias diversas. Cada chico viene con su propia historia educativa y por lo tanto tiene una trayectoria diferente. Lo que debemos garantizar dentro del sistema educativo es la inclusión de todos, más allá de la línea que venga recorriendo en su trayectoria, para permitir que esa diversidad entre dentro de la escuela, y esto nos va a requerir nuevos formatos escolares, no solamente en materia de infraestructura, también en materia de metodología, tiempos y espacios. Vamos ahora, voy a ir a la siguiente. Vamos a hablar primero de lo que es la jerarquía normativa. ¿Se ve bien? Porque a ver. Sí, se ve perfecto, Ana. Sí, se ve bien. Todo bien. Vamos a ver ahora, en cuanto a la jerarquía normativa, si ustedes ven, en la cúspide de la pirámide encontramos la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Después vamos a encontrarnos que justamente son esos artículos que yo les mencioné, el artículo 5, el artículo 14 y el 75, inciso 19. Luego vamos a tener la Ley Nacional de Educación, que es la Ley 26.206, una ley sancionada en el año, en el 2005. Luego tenemos las constituciones provinciales, en este caso la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entre otras. Después la Ley Provincial de Educación, en la Provincia de Buenos Aires tenemos la 13.688, que es del 2006, y luego vienen los reglamentos, resoluciones, comunicados, etc. ¿Por qué razón yo les hablo de
de esta jerarquía normativa, porque evidentemente ninguna norma de jerarquía inferior puede contradecir a una norma de jerarquía superior. Es decir, nosotros dentro de la escuela podemos recibir una disposición de la Dirección de Educación Primaria. Si esa disposición de la Dirección de Educación Primaria es contraria a la Ley Provincial de Educación, a la Ley 13.688, evidentemente se puede hacer un planteo de nulidad porque justamente no respeta la jerarquía normativa. Tenemos que tener en cuenta de que todas las normas tienen una relación perfecta. Todo el sistema educativo se caracteriza porque no solamente tiene que respetar las diferentes normas, sino que entre todas las normas hay una coherencia y una relación muy intrínseca, es una coherencia que existe desde la propia lógica. Cuando uno se pregunta por qué las normas son un andamiaje que tiene que existir en cada una de las instituciones para garantizar el objetivo de la institución. Todas las normas que están dictadas en materia educativa son todas coherentes entre sí, difícilmente una norma contradiga a otra, rara vez, porque normalmente este tema de la jerarquía normativa se lo tiene muy en cuenta. Y todas las situaciones y las resoluciones, ¿qué nos ha pasado durante años? La gente no lee las normas, no las lee porque entiende que son difíciles, entiende que las normas tienen una lógica que son para leguleyos nada más, y que no hay que ponerse a estudiar las normas. Incluso durante muchísimos años, aquel que se ocupaba de las cuestiones administrativas o tenía cierta propensión a buscar las normas, era considerado un mal docente, como que el buen docente era aquel que se ocupaba simplemente de las cuestiones metodológicas, las cuestiones pedagógicas, y como que lo administrativo, lo leguleyo, todo lo que esté vinculado, justamente representaba una pérdida de tiempo. El docente preocupado por lo normativo normalmente era un mal maestro que llenaba los papeles pero que no se ocupaba bien de los alumnos. Esto existió durante muchísimos años, incluso hasta los propios inspectores desconocían la norma, llegaban a rendir un concurso. Fíjense ustedes que en los concursos rara vez se preguntan cuestiones normativas. En los concursos, especialmente de directores o de inspectores, las cuestiones normativas se preguntan pocas veces, pero no se crean que no las preguntan porque no son importantes. No las suelen preguntar porque a veces los propios jurados desconocen las cuestiones normativas en la profundidad que requieran como para poder hacer preguntas en un coloquio o en una entrevista o lo que fuere. Las cuestiones normativas no se comprenden porque, vuelvo a repetir, entienden que las normas están escritas de manera difícil y que realmente no deben ser abordadas por alguien que no sea abogado o no sea una persona que esté más preparada para las normas. En realidad, este mito hay que tratar de sacarlo dentro de las escuelas y tenemos que tener el estatuto del docente y el reglamento de instituciones educativas en el escritorio, porque ese es el marco de nuestra actividad. Pero no porque vamos a salir al patio con un estatuto debajo del brazo o un reglamento de instituciones educativas o amenazando al personal docente de que vamos a aplicar la norma. No, porque todos tenemos que saber que en un Estado de Derecho todos estamos subordinados a la norma, y que cualquier accionar que no se ajuste a la norma va a ser un accionar que va a ser objetado porque justamente requiere tener un abordaje, digamos, dentro de las instituciones, que el no abordaje de la norma implica la vulneración de derechos. Hoy en día los padres tienen muy claros los derechos de sus hijos. Antes un docente le pegaba a un alumno en la escuela y el padre iba y le decía, mire, usted tiene razón porque yo en mi casa también le tengo que pegar porque no obedece. Hoy en día, un docente, solamente que le levante la voz a un alumno, y el padre está defendiendo los derechos de sus hijos, y los chicos mismos tienen conciencia de sus propios derechos. O sea, cosa que es muy importante que la tengan, y cosa que tenemos que concientizarnos entre nosotros, que no hay ningún tipo de jerarquía que faculte la vulneración de los derechos de los otros, y mucho menos de los alumnos, mucho menos de los menores que se encuentran bajo nuestro cuidado. Voy a seguir con estas dos leyes que les mencioné, que son la Ley Nacional de Educación, la 26.206, y que tiene su correlato en la Ley Provincial, la 13.688. Fíjense ustedes,
ahí yo les dije, la 26206 del 2005, pero fue publicada en el 2006, y la 13688, si bien es del 2006, fue publicada en el 2007. Fíjense ustedes que lo más importante que tenemos que saber de nuestro sistema jurídico, además de la Constitución Nacional, que tanto la Ley Nacional de Educación, la 26.206, como la Ley Provincial, la 13.688, son muy similares. Normalmente el Estado Nacional dicta una ley e invita a las provincias a que se acoplen a esa ley dictando su propio instrumento normativo. No hay grandes diferencias entre la ley 26.206 y la ley 13.688. Creo que lo más importante de ambas es que fijan los fines y objetivos de la educación. Fíjense ustedes que estos principios que establecen ambas leyes son los pilares de todo el sistema educativo actual. Hablamos de educación de calidad, igualdad de oportunidades, educación integral, educación inclusiva, participación democrática, respeto por la diversidad cultural, la no discriminación, el conocimiento de la sexualidad responsable, prevención de adicciones y uso indebido de drogas, afianzamiento de la lectoescritura, conocimiento del lenguaje de las nuevas tecnologías. Fíjense ustedes que la verdad, estas dos normas, tanto la del 2006 como la del 2007, establecen claramente los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de institución educativa. Hoy en día la escuela no solamente es para enseñar a leer y a escribir. La escuela tiene que generar formas de participación democrática y que justamente están dadas en todas estas cuestiones. La igualdad de oportunidades es el principio democrático por antonomasia para garantizar de que todo, o sea, el principio de la igualdad ante la ley, que está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Vamos ahora a ver específicamente en la ley 13.688 cómo va a estructurar el gobierno de la provincia de Buenos Aires su sistema educativo. Nosotros pensemos que la provincia va a financiar, y la Dirección General de Cultura y Educación, que es el Ministerio de Educación de la provincia, planifica, organiza y supervisa el sistema educativo, tanto de gestión pública como de gestión privada. Está organizado el sistema educativo en 4 niveles: inicial, primario, secundario y superior, y todas las modalidades: técnico profesional, artística, adultos, especial, educación física, psicología comunitaria y pedagogía social. Es decir, esta es la estructura del sistema. ¿Qué nos tiene que quedar claro a nosotros? Que si bien tenemos una Constitución Nacional, que se refiere a la educación, y también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se refieren, tenemos una ley nacional y una ley provincial que comparten esos principios básicos y que van a estructurar todo el sistema educativo, no solamente de la Provincia de Buenos Aires, sino de cada una de las provincias que integran la República Argentina. Acá en la Provincia de Buenos Aires tenemos que tener muy claro que el que paga y financia todo el sistema educativo es la provincia, y es la Dirección General de Escuelas la que se ocupa de todo lo que es la planificación, organización y supervisión de este sistema educativo, en 4 niveles y sus diferentes modalidades. Acá igualmente se refiere la ley 13.688, yo acá tomé solamente lo de educación primaria, pero se va a referir en cada nivel a la cantidad de años que son obligatorios y cuáles son los objetivos que se propone desarrollar, tanto en el área cognitiva, afectiva, estética, ética, corporal y social. Fíjense ustedes que la norma no hace predominar a un tipo de nivel ni de objetivo, por ejemplo, cognitivo, sobre otras áreas. Sin embargo, nosotros sabemos que dentro del sistema educativo hay una preponderancia del área cognitiva sobre el área estética, sobre el área ética, sobre el área corporal. Es decir, se entiende como que hay aspectos que son considerados básicos, mucho más básicos que otros, a los que se le da preponderancia dentro del sistema educativo. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que propender a este desarrollo de prácticas de lectura y escritura, sino también a lograr la inclusión, la promoción y el fortalecimiento de la cultura del trabajo, y también saberes productivos, ¿no?
Bueno, acá se refiere a la educación inclusiva, a la que me voy a referir después, y es educación sexual integral, que también voy a referirme después, porque quiero tomar específicamente el Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué quiero tomar el Estatuto del Docente? Porque quiero que ustedes se den cuenta que si bien tenemos una ley provincial de educación, este estatuto es el que va a referirse específicamente a la cuestión laboral del docente y su vínculo con la dirección de escuelas. Es decir, este estatuto es el estatuto que establece las condiciones laborales de los docentes. Por eso acá se van a establecer las obligaciones y los derechos que tiene el personal docente. Se va a referir también a todo lo que se refiere a la organización de las escuelas, si son de primera, de segunda categoría, cuál es la situación de revista, si es una situación de revista activa, una situación de revista pasiva. Se va a referir a la estabilidad, a la disponibilidad, a las distintas cuestiones laborales de los docentes. También va a consagrar en qué casos se va a aplicar una sanción disciplinaria, qué normas o qué actos administrativos pueden ser recurridos, qué tipo de recursos existen. Es decir, si ustedes se fijan, el Estatuto del Docente es una ley laboral del docente. Va a establecer todos los derechos del personal docente. De igual manera, el Reglamento de Instituciones Educativas va a coordinar toda la actividad institucional, quiénes son los que trabajan, qué funciones cumplen, y además se va a referir a los estados administrativos, a los actos escolares, a la infraestructura, se va a referir a todos los aspectos que tienen que ver con la dinámica institucional. Entonces nosotros tenemos una ley provincial que nos va a establecer los derechos, las obligaciones y la estructura del sistema educativo. Un estatuto del docente que va a regular las relaciones laborales del docente dentro del sistema y un reglamento de instituciones educativas que va a indicar cómo se va a llevar a cabo la dinámica dentro de la institución. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando más o menos claro? ¿Sí? Sí, sí, se comprende. ¿Sí? Para esta parte nos quedan 10 minutos, Ana. Después, ¿solamente nos quedan 10? Para esta nos quedan 10 minutos, después salimos y volvemos a entrar. Perfecto, bárbaro. Entonces vamos a seguir trabajando con el Estatuto del Docente, vamos a seguir avanzando con el Power, con el Estatuto del Docente. A ver, fíjense ustedes que dice que el capítulo primero del Estatuto del Docente, ustedes piensen que este Estatuto del Docente es del año 87. Entonces nos habla de dentro de las obligaciones, habla de desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo, observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no afecte la función o la ética docentes. Fíjense ustedes que son digamos, obligaciones que están plasmadas desde mucha, ¿cómo decir?, desde mucha generalidad. ¿Qué es esto de desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo? No sé, yo en todas las investigaciones presumariales que hice, siempre esta obligación, aquel que había cometido alguna irregularidad dentro del sistema, siempre entraba esto. Observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no afecte la función y la ética docentes. Quiere decir que si yo no pago la tarjeta de crédito o ejerzo la prostitución fuera de la escuela, ¿estoy transgrediendo esta normativa? Miren qué pregunta les estoy haciendo. Es decir, ¿saben la cantidad de veces que hemos tenido investigaciones por docentes que se masturbaban en un colectivo? Bueno, entonces justamente estos son los hechos cuando hablamos de observar dentro y fuera del servicio una conducta que no afecte la función o la ética docente. ¿Entienden lo que quiero decir? Después hablamos de formar a los alumnos en las normas éticas y sociales con absoluta prescindencia partidaria y religiosa. Ustedes saben que yo siempre dije que esta obligación es una de las más difíciles. Realmente, no tanto en la escuela primaria, pero en la escuela secundaria o en los institutos superiores, terciarios, universitarios, difícilmente un docente salga de una clase
pero no una clase de política, una clase y que los alumnos no le hubieran sacado la ficha a qué partido político pertenece. Rara vez, los alumnos saben claramente en función de la terminología que utiliza el docente, en función del trato, en función de un montón de cosas, los alumnos saben. Entonces, en realidad, esta prescindencia absolutamente partidaria y religiosa a veces es bastante difícil de conseguir. Después habla de ampliar su cultura y su formación pedagógica. Esperen que se me corrió a ver. Quiero correr esta. Me fue de pantalla. A ver. Me fui, estoy para atrás, así, voy para atrás. A ver, anterior. A ver, anterior. Me fui para atrás, para adelante. Anterior. Y también anterior. Ahora sí, por querer correr esto, ahí está. Decíamos entonces, ampliar su cultura y su formación pedagógica, procurando su perfeccionamiento. Hoy en día el docente que realmente no entiende que tiene que seguir formándose permanentemente, no puede seguir accediendo, trabajando en el sistema educativo. Cuando yo empecé a trabajar hace 50 años atrás, yo me acuerdo que me ponía el guardapolvo y entraba a las 7 de la mañana en el medio de la villa, yo no tenía ningún problema. El guardapolvo era un salvoconducto. Hoy en día, los docentes saben que ya la escuela dejó de ser ese templo que era absolutamente inabordable por todo el mundo, porque la escuela era respetada, nadie iba a escribir una puerta de una escuela, nadie le iba a tirar nada a una escuela, nadie iba a afectar a un docente. Bueno, esto hoy en día ocurre frecuentemente. En primer lugar, porque la escuela dejó de cumplir dentro de la sociedad el objetivo que cumplía hace muchísimos años. Pero el docente tampoco tiene para la comunidad educativa la misma digamos, trascendencia que tenía hace unos cuantos años. Entonces, el docente necesita ampliar su cultura y su formación pedagógica para que cuando aborde su labor dentro de la institución, sepa cuáles son los paradigmas que tiene actualmente dentro de la escuela y qué es lo que se espera del docente dentro de una escuela. Después habla de conocer, respetar y cumplir el presente estatuto, cumplir las normas que se dicten para la mejor organización y gobierno de la enseñanza, respetar las normas sobre jurisdicción y vía jerárquica en lo docente, administrativo y disciplinario, es decir, declarar bajo juramento, especialmente cuando es citado, por ejemplo, en el caso de investigaciones sumariales o presumariales, mantener actualizado el domicilio, declarar en los sumarios, mantener el secreto, especialmente cuando cesó en sus funciones. Estas son las obligaciones que tiene el personal docente. Las obligaciones. Y el artículo 7º va a consagrar todos los que son derechos. Estos dos artículos, tanto el 6 como el 7 del Estatuto del Docente, tienen su igual en la Ley 13.688, en el artículo 93 y el artículo 94. Lógicamente, como la Ley 13.688 es del 2007, está un poco más actualizado y contempla un poquito más el tema de la vulnerabilidad de derechos y la necesidad de hacerse cargo de aquellos alumnos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero los artículos son bastante similares. El artículo 7º va a consagrar todos los derechos del personal docente, habla de la estabilidad, la percepción de la remuneración justa, el ascenso. Fíjense que, vuelvo a repetir, el Estatuto del Docente establece todo lo que son las condiciones laborales. El derecho a tomar, por ejemplo, vista en toda actuación en la cual sea parte interesada, lograr defender sus derechos. Habla no solamente del movimiento, la permuta, digamos, todos los derechos que tiene el personal docente. No solamente, especialmente habla consagra los derechos del personal docente titular, pero también se refiere al docente suplente y al docente provisional. Va a consagrar todo lo que es el régimen de licencias, clasifica los establecimientos educativos, establece el escalafón, la estabilidad, la disponibilidad, el caso de las incompatibilidades, la remuneración, la conformación del Tribunal de Disciplina,
el destino de las vacantes, todo lo que es la disciplina. Y en materia de disciplina habla de las diferentes sanciones, las faltas leves, las faltas graves, también se refiere a los diferentes recursos que se pueden interponer para el caso de que se aplique algún tipo de sanción disciplinaria dentro del sistema educativo. En realidad, vuelvo a repetir, nosotros tenemos un estatuto del docente que consagra particularmente todos los derechos y obligaciones del personal docente. El estatuto es el contrato laboral del docente. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestro estatuto del docente? En primer lugar, tenemos que considerar los artículos 6, o sea, si bien tenemos un estatuto del docente que es bastante amplio, que se los estuve mencionando, ustedes para el, digamos, si tienen que concursar, o si realmente tienen que seleccionar lo más importante de este estatuto del docente, son los artículos 6 y 7, los artículos vinculados con el abandono de cargo, artículos 123 y 125, los artículos que se refieren a la calificación docente, artículo 129, todos los que se refiere al 103, 104 y 105, que se refieren a los servicios provisorios, y todo lo que es materia de recursos, artículos 156 a 164. En cuanto al reglamento de instituciones educativas, es el decreto 2299 del 2011. Como dije antes, este reglamento, que vino a reemplazar el antiguo Reglamento General de las Escuelas Públicas, es un reglamento que va a marcar todo lo que es la vida institucional. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si bien el anterior reglamento de escuelas públicas, lógicamente estaba totalmente desactualizado, era del año 57, este reglamento lógicamente es mucho más moderno. Lo que vamos a ver en cuanto a su redacción jurídica, que es muy reiterativo. Es como si lo hubieran hecho varias personas en simultáneo, entonces cada uno se fue poniendo diferentes cosas y se fue recolectando este reglamento de instituciones educativas. Aclaro lo siguiente, el Estatuto del Docente, como es una ley que establece derechos laborales, surge de la legislatura de la provincia. Este reglamento de instituciones educativas es un decreto que surge del Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador.